Entonces voy a poner a compartir nuestra presentación del día de hoy. Me van confirmando si ya vamos a tener, sí, la pantalla compartida. Voy a ponerla aquí a grande, un momento. Ahorita ampliar. Bueno, entonces hoy tenemos, como les decía, vamos a participar en este encuentro con la clase de la lección 20 y 21 de este ejercicio de hoy. Y quería empezar mostrándoles este texto tan bello, tan importante. Es un texto que es un códice de un texto que es por allá, se llama el Códice Alexandrianus del siglo V, es el texto. Es un texto completo, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, y aquí he seleccionado un fragmento, no me cabía todo, de en Marcos, capítulo 2, versículos 6 al... Lo puse hasta el 8, pero el texto que había preparado hasta el 10, ¿no? Ahora lo vamos a ver completito. Es un texto mayúsculo, como están viendo, y empieza en el recorrido a ver este texto tan hermoso, no solamente por la materialidad del texto, ¿cierto? Sino la importancia que tiene y la mención que yo quería empezar a hacer en este texto es porque, no sé si me están viendo la presentación, sí, ok. Decía que este códice tiene una particularidad que está completo, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, y reproduce todo un texto en griego del Antiguo Testamento, que se llama la Septuaginta. Entonces tiene una particularidad, una importancia. El profesor lleva cerca de los últimos años dedicado a esa exploración del códice y de varios códices que reproducen el Antiguo Testamento en griego, ¿no? Entonces quería empezar a verlo y aquí lo colocaba a continuación en la versión que alcanzamos a leer nosotros. ¿Lo están viendo? Ay, se me fue por otro lado. ¿Por qué? Perdón, no sé qué hice. Ahora. ¿Están viendo compartiendo la pantalla? ¿Sí? ¿Me confirman? Entonces tenía el texto de estos versículos del capítulo 6. Yo les había compartido la vez pasada el audio en griego del capítulo 2 y habíamos hecho una introducción, los primeros 5 versículos y ahora vendría a continuación. Entonces quería que lo leyéramos para tratar de empezar a engancharnos a lo que estamos haciendo y les voy a dar un par de veces cada versículo. Quiero que lo leamos y trataremos de hacer una pequeña ubicación y análisis de algunos de los términos que están propuestos para este texto. Decíamos que en este primer versículo del capítulo 2, versículos 6 al 10, iniciábamos el texto diciendo que el primer versículo es Esan de tines ten grammateon ekeinei kathemenoi kai dialogisomenoi en tais cardiais auton. Voy a abrirlo despacio para que lo podamos ver. Primer versículo, esan de tines con grammateon ekeinei kathemenoi kai dialogisomenon en tais cardiais auton. No sé si alguno se anima a empezar a leerlo. Yo le voy acompañando. ¿Me parece? Pues bien.
Lo repito para que lo escuches y dice, esan de tines, Esan de tines ton 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 gramateon, gramateon ekei ka themenoi kai dialogisomenoi en tais cardiais auton. Por ahí. muy bien, bueno, muy bien, muy bien. Este primer versículo, a ver, ¿alguno se anima más? A ver, ¿quién lo quiere leer? Roxana. Esan de tines ton gramateon ekei kathemenoi kai dialogisomenoi entais cardiais auton. Muy bien, gracias. Entonces empieza con el verbo, lo habíamos mencionado, el verbo ser, haber en tercera persona, esan, ¿cierto? Había, pues había, ¿no? Ten, algunos, eh, ton, gramateon, algunos de los escribas, eh, ekei, allí, kathemenoi, sentados, kai dialogizomenoi, pensando, racionando, ¿no? Y tiene una cosa muy particular, muy bella que me parece muy significativo, que dice que Jesús se pone, porque dice que ellos, los escribas que estaban sentados rezando, dice el texto, encardíais en los corazones de ellos, ¿no? Autón, ellos pensaban, diríamos, pensaban mal en su interior, en la intimidad, ¿cierto? Cosa bella que vamos a ver porque Jesús conocía la interioridad de ellos, ¿cierto? Bueno, entonces si lo leyésemos completo, así como la traducción decía, pues había algunos de los escribas que allí sentados y razonando, pensando mal, diríamos, en los corazones de ellos, en sus corazones, ¿cierto? Miremos el versículo 7. Dice, y jutos la ley, blasfemei, tis dinatai afienai hamartias eime heis hotheos. Una pregunta bien importante, ¿no? La vuelvo y la repito. Ti jutos la ley, blasfemei, tis dinatai afienai hamartias me heis hotheos. A ver si alguno quiere ayudarnos en la lectura. Uno de los hermanos, Antonio, no ¿Puedo leer? sé, de Antonio. ¿Puedo Sí, leer? sí, Y señora, claro. autos, la ley, blasfemei, tis dunatai, afienai, amartias, ei me eis hoteos. Heis hotheos es una pregunta, ¿no? Creo que tiene un punto y coma. Es una pregunta. Muy bien. Y entonces decía, ¿y por qué? Jutos, así habla. Jutos la ley, porque habla. Están hablando los escribas, ¿cierto? Dice, blasfema, blasfemei, está blasfemando, ¿no? ¿Por qué? Y mire la pregunta, dice, tis dinatai afienai, ¿cierto? ¿Quién puede afienai perdonar jamartías los pecados, ¿no? Si excepto uno,
Ese texto es muy importante. Solo uno. ¿Quién? O Theos, Dios. ¿Sí? Está refiriéndose. Mire que estamos diciendo que los gramateos, los escribas, pensaban en sus corazones contra Jesús, ¿cierto? Contra el Señor, porque ¿quién es capaz de perdonar sino solo Dios? ¿Cierto? Bueno, y viene el versículo 8. Ti hutos epignus ho Jesus to neumat autu hoti hutos dialogisontai en heautois legei autois ditauta dialogisetse en tais cardiais gemon. Mira otra pregunta, interrogante. No sé si lo quieren volver a escuchar. Y jutos epignus ho Jesus to neumati autu hoti hutos dialogisontais en heautois legei autois tauta dialogis este en tais cardiais gimon. ¿Quién quiere leer? A ver, lo invito. ¿Quién se anima? A ver, estamos yendo a Leticia. Leticia, bienvenida, un saludo. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches, ¿cómo están, hermanos? Bienvenidos. Gracias, gracias. Gracias. Estamos aquí leyendo un Ok. texto, ya vamos en el versículo 8 de este taller para introducirnos en la lectura que queríamos hacer. Estamos en el versículo 8 de este texto de Marcos. A ver, ¿quién se va a animar a que leamos? A ver, ¿quién me dice? ¿Alguien me tiene a mí con el micrófono? A ver. Roxana, no es que nos, ¿quién será? Esperen, esa parte de ahí dice así: ya de por sí, mi suegra cree que no soy la esposa ideal para su hijo. Su micrófono abierto que no es de... Bueno, ¿te animas, Roxana? A ver, ayúdanos, a ver, por favor. Dale, versículo 8. Sí. Que kai Jesús epignus ho Jesús to neumati autu hoti autos hutos dialogistontai en autois legeis autois titauta dialogisteste en tais cardiais gimon. Ok, Roxana, gracias. Mire, entonces, este texto trae la continuidad en el versículo 8 y enseguida dice, epignos, conociendo que Jesús, que en el Espíritu, mire, como dice, Jesús en el Espíritu, no, de él, que así estaban razonando, dialogizontai, en geautois, entre sí mismos, entre ellos mismos, le dice, ¿por qué estas cosas están razonando? Y mire que vuelve a utilizar el del versículo 6, en tais cardiais gimón, en los corazones de vosotros, en vuestros corazones, ¿cierto? En tais cardiais gimón. Entonces está la disputa que están teniendo, ¿cierto? Los escribas, y el Señor se da cuenta que están pensando mal en sus corazones, ¿cierto? Bueno, miremos entonces, continuemos en el 9. Vamos del 9 al 10, el ejercicio introductorio. Entonces en el versículo 9 dice, ti estin eucopoteron
eipen to paralitiko. Afientaisu kai hamartiai eipen. Egeire kai aronton kravaton su kai peripatein. Lo repito. Ti estin eukopateron eipen to paralitiko. Afientai su kai hamartiai eipen. Egeire kai aronton paralitikon su kai peripatein. A ver, le invito al que quiera leer, uno de los hermanos. Joel, animate, o Antonio, no se está viendo el otro José Antonio. A ver, Joel, muy bien. Gracias, Ahí dale. vamos otra vez a ver. Ti estin eiko pateron eipen to paralítico frietai su ai amartiai eipei egeire kai aron ton cravaton su kai peripatei. Peripatei, que tiene punto y Sí. coma, es una pregunta, muy bien. Entonces, dice el texto, aquí en el versículo 9, dice, ti que es eucopateron, más fácil, está diciendo el texto, eipen, decir al paralítico, to paralítico, afientai, ¿cierto? Son perdonados de ti, si hoy hamartiai, los pecados, ¿no? Aipen, o decir, egeire, que es importante este texto, este verbo es muy importante, egeire, levantarse, porque es el mismo texto, el mismo verbo de la resurrección. Egeire, levántate, kai y Aaron, y toma que ton cravaton, la camilla, ¿cierto? Le dice, de ti, su, kai pedipatei, y echa a caminar, echa a andar, ¿cierto? Mire que le está mostrando el poder, la capacidad que tiene el Señor Jesús, ¿cierto? Su espíritu, ¿cierto? ¿Para qué? Para perdonar los pecados y además para mostrar que tiene el poder, la capacidad, ¿no? ¿No? La autoridad, la exousia, que es la que va a venir a continuación, ¿no? Y le da la orden a el enfermo de levantarse y echar a andar. Mire lo bello que está viendo este texto, ¿cierto? Y vamos al versículo 10 de nuestro taller inicial. Dice, Ina de aidete hoti esousian ehei o Jesús tu antropo afienai hamartias epites ges lege to paralítico. Vuelvo a repetir. Dice, Gina de aidete hoti esousian ehei o Jesús, perdón, o huios tu antropu afienai hamartias epites ges lege to paralítico. ¿Quién se anima a leerlo? A ver, ¿quién tenemos aquí todavía? Tenemos a Antonio, a Silvia, a José Antonio, también, bueno, cualquiera de los que desee compartir para que cerremos la lectura de este versículo 10. Voy a intentar, profe.
Sí, señora, con gusto. Yo te voy acompañando, tranquila. Ina, de, eidete, oti, eusousian, eusei, o, uyos, tou, antropo, afienai, amartías, epi, tes, ges, legei, to, paralútico, Paralítico. Bueno, ahí solamente en la palabra autoridad, esousian. Esousian. Si quieres sostenerla, esousian. La única palabrita que tenemos que mejorar. Bueno, y entonces este versículo final que va con el que continúa la narrativa, pero quería hasta ese versículo dice, Gina, pues para que sepan que hay de te, el verbo saber, ¿no? Para que sepas, Joti, eso usían, ¿qué autoridad? Miren la importancia de este sustantivo. Eso usían, ¿qué autoridad? Tiene el verbo, Juios, el hijo, tu antropo, el hijo del hombre, afienai, para perdonar que amartías los pecados, epítesges sobre la tierra, sobre toda la tierra. Entonces, para que se dieran cuenta de eso, ¿no? Estamos viendo que ellos no creían, los escribas, ¿cierto? Legeito paralítico le dice al enfermo, al paralítico, ¿cierto? Para que sepan, se dirige a él directamente, ¿no? Para perdonar sus pecados. Bueno, hasta ahí va la selección de la perícopa, ya continúa pero veíamos por qué escogía el profesor este texto tan bonito de Marcos, porque si se van dando cuenta que en el desarrollo de las lecciones que llevamos, casi las 20 lecciones del ejercicio y de la gramática, muchas de las palabras que vamos enseñando y aprendiendo a lección están presentes aquí. ¿Por qué? El texto con el que estamos utilizando la gramática de griego del Nuevo Testamento, que es la gramática de James Sweden, está estructurada toda con el texto, en este caso, en esta primera sección del Evangelio de Marcos. O sea que cuando aprendemos gramática, ¿cierto? La gramática del Nuevo Testamento, estamos aprendiendo el Nuevo Testamento. ¿Cierto? Vamos cogiendo todo ese dominio. Bueno, ¿qué tal les pareció este texto? Bonito, ¿cierto? Significativo, que nos enseña, nos muestra el poder, la capacidad que tiene el Hijo de Dios, Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, ¿cierto? El poder, la fuerza que tiene para sanar, ¿no? En este caso, a un enfermo, ¿no? Al paralítico. ¿Mm? Y que de alguna manera el poder y la fuerza del Señor sigue presente por medio de su palabra. ¿Correcto? Entonces queríamos iniciar nuestro encuentro de hoy reconociendo el poder y la fuerza del Señor por medio de su palabra. Que hoy su palabra está presente y vigente en nosotros. Y por medio de nosotros cuando leemos la Escritura. Bueno, esta era la parte introductoria, si les pareció bonito. Vamos a entrarnos en este ejercicio de la lección número 20 de este encuentro de hoy, que empieza presentando el verbo en subjuntivo, ese es el modo subjuntivo, en el tiempo aoristo del tiempo activo, ¿no? Entonces, aquí ya hemos cambiado el slide para ver cómo se va a presentar esta forma verbal. Esto nos hace repensar un poquito, reconocer
que nosotros por allá en la lección número 5, si no estoy mal, ¿sí? No, mentiras. En 5 o 6 de las primeras lecciones del primer nivel, ya habíamos trabajado el subjuntivo de EIMI, ¿cierto? Y ahora lo que hemos cambiado, que dijimos que el subjuntivo era un modo de finalidad, ¿lo recuerdan? ¿Sí? Lo habíamos visto en presente, ahora lo pasamos al tiempo de aoristo. Tiempo que habíamos repasado porque para entender esto que estamos haciendo tenemos que conectar el modo subjuntivo ahora con un tiempo que dijimos que era el aoristo, el tiempo aoristo, un tiempo pasado, ¿cierto? Pero era un tiempo cerrado, concluido, ¿recuerda? ¿No? Entonces, dos elementos que vamos a combinar, tanto el modo subjuntivo como el tiempo, ahora que llamamos el tiempo aoristo. Bueno, tiene varios elementicos que vamos a tratar de reconocer. Perdón, yo voy aquí a recoger. Mi estudio está aquí a un ladito, en la parte superior de mi casa, y me están pidiendo un tintico para poder tener fuerzas. Bueno, entonces, varios elementos que tenemos que ver para entender esta presentación de el modo subjuntivo. Si se dan cuenta, podríamos darnos que las terminaciones o las desinencias del subjuntivo corresponderían a lo que nosotros vimos, y ahora sí está viendo en la lección número 5 del primer nivel. Si usted tiene ahí a mano su ejercicio de cartillita que les dio el profesor, ¿cierto? ¿Qué quiero ver o quiero señalar? Que aquí vamos a ver las desinencias particulares. Permítame, voy a ponerle aquí voy a ponerle aquí con rojo la desinencia omega de la primera persona. De la segunda persona es, ¿se lo están viendo? Sí, correcto. La desinencia de tercera persona e. En el plural, las desinencias correspondientes a omen de la segunda persona en plural, et, y de la primera persona, perdón, de la tercera persona plural, o sí. Lo puse ahí con un colorcito rojo, si lo alcanzan a ver. ¿Qué quiero mostrar? Que la manera en la que se estructura este subjuntivo aoristo parte de una cosa que ya conocíamos, que era en la lección número 5, el subjuntivo presente del verbo ser, del verbo eimi, ¿cierto? ¿Están pudiendo ver? Entonces, con esa desinencia, la parte con la que se sostiene este nuevo tiempo, ya es modo subjuntivo, pero ya no es presente, sino que es el aoristo, pero se monta sobre ese mismo, es lo que quiero decir. Entonces, si sabemos, repasamos un poquitico la lección número 5 del primer nivel, vamos a ver que estamos utilizando el mismo como desinencia, y además, ahora vamos a adicionar, a ver si ustedes caen en cuidado, lo que el profesor les había mostrado la vez pasada acá, con otro color. Estoy señalando aquí en este momento con una flecha en azul, tanto en el singular como en el plural, que estoy señalando la característica temporal, la sigma, ¿cierto? Que es la característica de el aoristo débil, dijimos, ¿cierto? Entonces, desinencias, y ahora en segundo lugar, la característica temporal, en este caso es la sigma, la S, y si se dan cuenta que en todos los casos está sigma, 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 sigma. Y en tercer lugar, podríamos decir o reconocer que viene la raíz, aquí una flechita,
para verlo, de los tres elementos con los que se compone la forma verbal, en este caso del subjuntivo aoristo, que es desinencia, característica temporal y después viene ahora sí la raíz del verbo, ¿cierto? Tres elementos que tenemos que reconocer, ¿no? Desinencias, la característica temporal, que es la sigma, y después el tema o la raíz. Bueno, entonces ahora sí lo voy a tratar de identificar plenamente. Vamos a leer. Dice entonces que el verbo en subjuntivo tiempo aoristo voz activa, primera persona es liso, liso. Segunda persona, liseis. Tercera persona, lice. Pasamos al plural, primera persona plural, lisomen. Segunda persona plural, licete. Y tercera persona, lisosei, lisosi o lisosin. ¿Correcto? Entonces tenemos las tres formas del singular, primera, segunda, singular, primera, segunda y tercera plural, ¿no? Tres elementos que hemos identificado. Bueno, me gustaría que alguno me ayude a leerlo nuevamente, tanto en singular como en plural. A ver, ¿quién quiere ayudarnos? Ya. Primera persona singular, liso. Segunda persona, lisos, lices. Tercera Lices. persona, lice. ¿Sí? Primera persona plural, lisomen. Segunda persona plural, lícete. Y tercera persona plural, lisomen. Lisosi. Lisosi o lisosi. Correcto. Bien, José Antonio, muchas gracias. Entonces, aquí volvemos a reforzar los tres componentes de esta forma del verbo, ¿no? Desinencias, ¿cierto? ¿Cuáles son? O, es, omen, ete, o sí, ¿cierto? Las desinencias. Y en segundo lugar, situábamos que la característica temporal, que es la sigma, ¿cierto? Que nos está diciendo que estamos ante un verbo en aoristo débil y después la raíz. Son los tres componentes que estábamos tratando de leer. Subjuntivo aoristo del verbo desatar, ¿cierto? Bueno, pues estos tres elementos podríamos también reconocerlos con otro verbo, por ejemplo, con el verbo ver. Voy a tratar de ponerlo por acá, permítame. Yo hago por acá una y escribimos el verbo acá. El verbo ver, blepo. Poniéndolo por acá a un ladito. Blepo. Entonces, el verbo en su forma presente es blep y la desinencia omega blep, ¿cierto? Blep. ¿Están viendo el moradito que les puse ahí al lado? Sí. ¿Me confirman si están viéndolo? ¿O él? Ok, gracias. Entonces tenemos otro verbo. Así como le hizo de desatar, vemos el verbo ver, blep, blep. Entonces, esta forma que estoy colocando aquí con rojo, la raíz, es la de presente, y a esta terminación P, que le agregamos más sigma, le agregamos la característica temporal, que es la S, ¿cierto? Esa fusión P más sigma se convierte en la psi, lo cual nos va a dar como efecto la psi, y vamos a ver la forma completa del verbo
Entonces, blepso. Este sería aorista, ¿cierto? De forma que puse aquí en azul, completico. Raíz de silencio, ¿cierto? ¿Qué pasó? La terminación de la pi más sigma, que es la que forma la característica temporal, ¿no? De aoristo se fusionan y queda convertido en la psi, ¿correcto? Entonces queda blepso, de blepo a blepso, ¿correcto? ¿Quién me quisiera leer este verbo blepso en azul, que está aquí en azul, que es aoristo, utilizando estas características que estamos colocando aquí? Entonces, blepso, primera persona. ¿Cuál sería la segunda persona? Cualquiera puede contestar, a ver. Primera persona, blepso, así como liso, blepso, primera. Segunda, ¿quién me dice? Antonio, José Antonio. Plexes. Blepses, correcto, sí, bien, bien. Tercera, El tercero sería Blexe. sí, señor, muy bien, primera, Blepse. la primera persona plural sería Blexomen. La segunda persona sería Blepsomen, Blexete. Blexomen. Blexete. Y la última sería Blexosi. O Blepsosin. Blexosi. ¿Verdad que es una psi, no? Es una psi, ¿cierto? Con la que estamos componiendo esa fusión. Bueno, muy bien, José Antonio. Quería utilizar esos dos ejemplos para ver cuando un verbo es sencillo, así como lío, y cuando esta combinación, si ustedes recuerdan por allá en la lección número 11 de la gramática, habíamos visto cómo se formaba el futuro, ¿cierto? Que se le adicionaba la sigma, y en este caso el aoristo se comporta de manera similar, ¿cierto? Para componer el aoristo, ¿cierto? Entonces tenemos dos ejemplos con un verbo en singular sencillo como lío, liso, y ya combinadito como blepso, ¿cierto? Para formar el aoristo. Y aquí traíamos, utilizando ese, los ejemplos, dos ejemplos que teníamos en esta frase. Dice, argetai, ¿cierto? Es el verbo llegar, venir o está llegando. Argetai, que ho basileus, el rey, está llegando, arribando el rey. Gina, recuerda esta señora Gina, que le habíamos mencionado que cuando tenemos un verbo en subjuntivo, ¿cierto? Estaba indicando, señalando una finalidad, ¿cierto? Para, con la intención de, ¿no? Entonces llega el rey Gina con la finalidad, con la intención de blepses, el verbo ver, ¿no? Blepses, ver, para que vea, con la intencionalidad de que vea que auton a él, Entonces, aproximándolo a la traducción, diríamos que es Ho Basileus, el rey que argeta y que viene, ¿no? Para que era Gina, para que, literal, vea, para que lo pueda ver a quién, a él, a Auton, ¿correcto? Si vemos el verbo, aquí lo estoy colocando, señalado con rojo, blepses, ¿no? Corresponderá a la segunda persona del singular, ¿cierto? De blepo, blepses, en aoristo subjuntivo, ¿cierto? Porque está diciendo con la intención para que él lo pueda ver, para que vea él, ¿cierto? Entonces, esta forma verbal es un verbo en subjuntivo aoristo activo, en este caso es la segunda persona singular. ¿Me he explicado correctamente? ¿Sí? En este ejemplo, argetai,
ho basileus hina blepses auton. ¿Quién me lo quiere leer? A ver, hoy estamos tratando de promover la lectura para que todos participemos. Agradezco a ver quién me dice que quiere participar. A ver, ayúdenos a leer la frase Argetai ho basileus hina blepses auton. Muy bien, que me alzó la mano, es que estoy aquí compartiendo. Así, Joel. Gracias, Joel. Ok, vamos. Ergetai ho basileus hina blepses auton. Muy bien, Joel. Entonces, fíjese que el texto nos está señalando un uso de este verbo, ver, ¿no? En subjuntivo aoristo activo de la segunda persona del singular. Bien, lo importante que es reconocer la desinencia, de reconocer la característica temporal que aquí blepses, que estábamos mencionando, porque aquí una rayita, cómo apareció esa forma del verbo en aoristo, porque se fusionó la pi con la que concluía la raíz más sigma, ¿cierto? Y esas dos generó la psi, ¿correcto? Entonces ahí estamos viendo cómo estamos usando el verbo en aoristo en subjuntivo. Bueno, y aquí teníamos otro ejemplo para ver la diferencia del verbo ya no en subjuntivo, sino en imperfecto. Viene la frase muy similar. Dice, Argetai, es venir, el que viene, el que va llegando. Argetai, hoy Jesús, ¿cierto? ¿No? Entonces, viene o llega Jesús, un detallito que el artículo es determinado, ¿no? Una cosa importante. Ho y Jesús. Y viene la partícula de introducción de subjuntivo, hina, ¿cierto? Y mire el verbo, blepes, 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 ton, theón, ton, theón, ¿cierto? Llega el Ho Jesús, Jesús, hina para blepes, para que vea, para ver que ton, theón, ¿no? A Dios. Y esa forma, si nos damos cuenta, la forma terminal sería un imperfecto, indicativo imperfecto, ¿no? Esa terminación es, ¿cierto? Entonces llega, viene, para que pueda ver a quién, a Dios, a Ton Theor, ¿no? Es muy similar, pero estamos tratando de jugar para diferenciar entre la forma del imperfecto indicativo con el subjuntivo aorista. Esos son los cambios. ¿Se acuerdan que lo habíamos mencionado la vez pasada? ¿Quién desea leer la otra frase? Argetai o Jesús hina blepes ton theon. Lo intento. Sí, señora, con mucho gusto, dale. Sí. Ergetai, ho, Jesús, ina, blepes, tom, teom. Fortalezcamos un poquito el nombre Jesús, dice Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Mire que el acento está al final, Jesús. El acento circunflejo. Sí, señora. Jesús. Repítemelo. Sí, quiero que me fortalezca la lectura. ¿Era Mari la que me estaba hablando? Sí.
Bueno, no importa. Lo que quiero es que todos tengamos la fortaleza. Uno repite y repitiendo, va cogiendo ese dominio y cuando uno mejora la lectura, los compañeros también la fortalecen. Eso es lo que la intencionalidad que tiene el profesor. Bueno, entonces vimos que la primera frase, voy a ponerle como un 1, era una forma de aoristo, mientras que la segunda correspondería a un verbo en imperfecto. ¿Sí? Esa es la diferencia, que estamos viendo la forma característica dentro del verbo. Es lo que estamos diferenciando. ¿Correcto? ¿Me expresé correctamente? Y me hacen un... Roxana. Eso, muy bien, muchas gracias. Estoy aquí viendo, es que como estoy alternando pantalla y a veces me embolato. Bueno, muy bien. Entonces, este es el contenido de la forma verbal de esta lección que corresponde a subjuntivo aoristo activo. Y así podríamos de alguna manera tratar de practicar con los demás verbos que están presentes en los vocabularios, hacer algo semejante. Esa es como la intencionalidad. Bueno, entonces, si me permiten, voy a borrar todos estos gramaticos con los que voy explicando para identificar esta forma verbal, en este caso en subjuntivo, tanto del verbo lío como el verbo blepo. Estamos combinando nuestro ejercicio. Bueno, entonces ahora, junto a la forma verbal de esta lección, tenemos la presentación de un adjetivo, la declinación de un adjetivo, que es muy importante, muy significativo, y quería que viéramos una cosa que nosotros ya conocemos. Vamos a ver si hacemos ese ejercicio. Aquí he tratado de explicar yo el adjetivo hecom, que corresponde a el adjetivo voluntario, hecom, y cómo se comportan muchos otros. Pero quería que viéramos en primer lugar cómo está estructurado, cómo está armado, llamémoslo así, este adjetivo. A ver si ustedes, a ver quién me va diciendo lo que el profesor está tratando de lograr. Estoy colocando aquí una rayita por debajo a la desinencia, o lo que correspondería a la desinencia. Miren el masculino. Estoy poniendo en color rojito. Y los quiero evocar, conectarlos por allá a la lección número 7 que habíamos visto en la lección 7 del primer nivel, cuando estábamos hablando del participio presente del verbo ser, de eimin. ¿Recuerdan? No se han podido abrir la página en la lección número 7. ¿Sí? Estoy señalando tanto para el masculino, y si me permiten, lo hago también para el neutro, ontos, onti, que estoy señalando en masculino singular y en neutro singular. ¿Quién me dice? ¿Quién me quiere compartir? ¿Qué están viendo? Tanto, bueno, también lo podríamos poner señalando el masculino plural, ontes, onton, usi, ontas, y en el neutro, en el plural, onta, onta, onton, usi, ontas. Bueno, ya señalé todo en rojo, tanto lo que correspondería a la forma del adjetivo masculino singular y plural, y para el neutro singular y plural. ¿Qué estoy señalando en rojo? ¿Quién me puede decir? Quiero que reconozcamos eso que puse en rojo. ¿Era qué?
porque es que este adjetivo está armado con dos piezas, ¿sí? La desinencia. ¿Y la desinencia qué es? A ver, ¿quién es el que me está hablando? Es que estoy aquí. Es lo que indica a qué persona corresponde. Sí, señora. ¿Y dónde estamos encontrando esa desinencia ontes, onti, onta del masculino? Mire el plural, masculino plural, ontes, ontes, onton, usai, ontas. ¿Qué estamos viendo ahí? Son Sí, es las, la desinencia. son las ¿Sí? desinencias del verbo eimi, en participio. Sí, señor. Muy bien, gracias. Entonces, estoy tratando de poner en rojo la desinencia, que este adjetivo se arma con dos piezas, llamémoslo así, con dos elementos. Una, la desinencia, que es exactamente, por eso estábamos citando la lección número 7, el participio presente activo del verbo ser, de I, me. Y ahora, si nos diéramos cuenta, poner aquí una flechita, estoy señalando con azul, esto que estoy señalando en azul, tanto para el masculino como para el femenino contra el neutro, ¿no? Esa sería ¿qué? Una preposición que la habíamos mencionado la vez pasada, la habíamos trabajado. A ver si recuerden en la lección número 4 de la cartilla del profesor. ¿Alguno lo tiene a mano? El vocabulario de la lección número 4, por allá en la página. Yo tengo una versión viejita de la página 11, no me acuerdo si en las otras igual. ¿Alguno ha encontrado el vocabulario de la lección número 4? Después de la preposición apo viene la preposición ek, y la habíamos utilizado por allá para los pasados. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿qué es lo que quiero señalar? Que este adjetivo al cual tenemos parte en esta lección número, que es el adjetivo gekon, ¿cierto? Está armado con dos piezas. La que está en azul, en ese rodete, es la preposición ek, y la desinencia, en este caso, sería el verbo ser, ¿cierto? Tanto para masculino, que es de la tercera, perdón, coloco aquí un dato, mira aquí sería tercera declinación, primera declinación y tercera para el neutro. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Estoy tratando de dar todas las características para ahora que sí entendamos qué es lo que estamos haciendo en este adjetivo, ¿cierto? Un adjetivo compuesto de dos piezas, la preposición ek y la forma verbal, tanto de masculino ontos, femenino usa, use, y para el neutro ontos. Eso es lo que estamos encontrando ahí. Bueno, permítanme ahora sí borro, voy a borrarlo para que no se me confundan. Yo quería mostrar cómo está estructurado este adjetivo. Es un adjetivo, eso sí, que es masculino de la tercera declinación, en femenino de la primera y del neutro por la tercera. Por eso coloco ahí un 3, 1, 3, que nos ayuda a situar que estamos descomponiendo o declinando un adjetivo, ¿cierto? Que tiene los tres géneros, masculino, femenino y neutro. Ahora voy a leerlo, así voy a mostrarlo cómo se declina. Entonces dice, nominativo, con, vocativo es exactamente igual, con, genitivo, gecontos, mire que se agrandó, se estiró la palabra, dativo,
geconti y el acusativo geconta. ¿Sí? Estamos declinando como la tercera en singular y ahora vamos a mirar el plural. Nominativo gecontes, el vocativo es igual, gecontes. El genitivo geconton, el dativo gecusi o gecusi y acusativo gecontas. Entonces ahí estamos diciendo el voluntario, ¿no? En masculino. Bueno, ¿quién me lo desea leer? Ahora sí que ya el profesor lo ha mostrado en masculino. Vamos a ponerle aquí una rayita para situarnos, que estamos aquí. Permítame, lo separo aquí, tercera declinación. ¿Quién lo quiere leer? A ver. Alguno que se me anime sin pensarlo mucho, hágale, que ya poco a poco vamos cogiendo esa destreza, ¿cierto? Y si nos equivocamos en algo, para eso está el profesor, para que nos oriente, ¿cierto? Con tranquilidad. Las equivocaciones que podemos tener son muchas, normales, ¿cierto? Y lo importante es poco a poco ir cogiendo esa fuerza, esa disposición para captarlo. ¿Quién me dijo que sí? ¿Alguno con cariño? Mucho ánimo, a ver. Muy bien, Roxana, gracias. Masculino nominativo. Gecón, vocativo, gecón, genitivo, gecontos, dativo, geconti, acusativo, geconta. Sí, correcto. Plural. Masculino plural nominativo. Gecontes, vocativo, gecontes, genitivo, geconton, dativo, gecousi, como gecousin, y acusativo, gecusi o gecusin, y acusativo, gecontas. Muy bien, Rosana, muy querida. Fíjense que entonces hemos declinado la parte masculina, tanto en singular como en plural, de la tercera declinación. Un adjetivo que en el masculino. Y si me permiten, voy a hacer un saltico. Voy a señalar aquí la forma del neutro. ¿Por qué? Porque se parece mucho. Son muy similares. Dijimos que tanto en adjetivos como en algunos sustantivos, en el adjetivo, el neutro viene derivado, ¿cierto? Muy similar a el masculino, el genitivo. Entonces, fíjense, voy a ponerle aquí un chulito para que se den cuenta en qué se parecen tanto el neutro singular como en el neutro plural, que son exactamente iguales. Aquí una rayita al masculino. Mire. Genitivo y dativo son exactamente iguales, ¿cierto? Y en el genitivo plural, geconton y dativo gecusi. Ese es el mismo que tenemos aquí con el chulito en la tercera, ¿cierto? Me salté un brinquito allá al neutro y después me devuelvo al femenino para ver la semejanza, ¿cierto? Entonces, el neutro, voy a leerlo, en el neutro nominativo dice gecón, se parece, la diferencia es que la vocal omega del masculino se vuelve omicron, ¿sí? Porque es más reducida. Gecón, gecón. Genitivo y dativo ya lo conocíamos porque es igual al masculino. Gecontos, geconti. Y el acusativo, gecón. Y aquí aparece otro elemento que nosotros ya reconocíamos, que los neutros, tanto nominativo, vocativo y acusativo, estoy pegándole ahí un brinquito con rojo, se comportan igual, ¿cierto? O sea, que si nos aprendemos uno, por ejemplo el nominativo, con ese ya podemos armar vocativo y acusativo porque se comportan igual tanto en el singular como en el plural. Si se dan cuenta, geconta, geconta, el acusativo se va a comportar igual.
Entonces, ahora leo el neutro plural, conta, nominativo, vocativo es igual, conta, genitivo, conton, igual que el masculino, dativo, cusi o cusin, dativo, igual, y acusativo, conta, ¿ve? Porque es de la tercera, como los neutros de la tercera. Bueno, ¿quién me quiere ayudar a leer el adjetivo voluntario en neutro, tanto singular como plural? Ya. Neutro, José nominativo, Antonio, muy bien, dale, sí. nominativo, con, vocativo, con, genitivo, contos, dativo, conti y acusativo, con. Neutro, nominativo, conta, vocativo, conta, genitivo, conton, dativo, cusi o cusin y acusativo, conta. Muy bien, José Antonio, muchas gracias. Bueno, entonces, como ya hemos identificado en los terceros del masculino y terceros del neutro, entonces me voy a permitir borrarlos para quitar todos estos garabatos que hemos puesto. Y ahora voy a devolverme hacia la parte central que corresponderá a el adjetivo en femenino, rojo, y voy a señalar, bueno, pulso acá con este mouse, no es el más recto, pero bueno. Entonces aquí, ahora vamos a ver en esa declinación la forma del adjetivo en femenino, ¿cierto? Que nosotros ya conocíamos la desinencia, es la forma del verbo ser, usa, uses, ¿cierto? Más la preposición. Entonces dice así, en nominativo, cusa, igual en vocativo, cusa, genitivo, cuses, dativo, cuse, y acusativo, cusan, en el singular. Y en el plural, jecusai, nominativo, vocativo es igual, jecusai, genitivo, jecusan, aquí se cambió el acento de sílaba, dativo, jecusais, y acusativo, jecusas, ¿no? En la columna de la desinencia, llamémosla, es el verbo ser, y el tema inicial sería la preposición, el ac, ¿cierto? ¿Quién desea leerlo, por favor? Me alzo la manito. A ver, a ver. No me dejen esperando, tan queridos. Cualquiera, no pasa nada. No se anima ninguno. ¿La repito? A ver, ¿quién se anima? Joel, ayúdame, a ver, porfa. A ver, jecusa, perdón, singular, femenino, nominativo. Ujú. Jecusa, vocativo, jecusa, genitivo, jecuses, dativo, jecuse, acusativo, jecusan, plural, femenino, nominativo, jecusai, vocativo, Kusai, mira, la carga está en la segunda sílaba. jecusai, ¿Correcto?
Vocativo también jecusai. Genitivo, jecusón. Sí. Dativo, jecusáis, jecusáis, Excusáis. jecusáis. Y acusativo, jecusas. Perfecto, bien, Joel. No pasa nada, que al principio uno es común que como se cambió de ubicación la sílaba, ¿cierto? Uno podría, pero es parte del ejercicio de empezar a reconocer dónde se ubicó y si era un circunflejo o si era un agudo y dónde se puso. Esa es como la alternancia que va teniendo estas formas, en este caso de este adjetivo. Bueno, entonces, ahora sí quito yo todos esos garabatos que he puesto yo para tratar de explicar, ¿cierto? Que este adjetivo, el voluntario, la voluntaria y lo voluntario, ¿no? Gecón, gecusa y gecón, ¿no? Es un adjetivo que se declina 3, 1, 3, de la tercera, de la primera y de la tercera, ¿cierto? Y que está armada, que está estructurada con dos elementos. Se trata del mismo paradigma que del participio presente del verbo ser y de los participios presentes. El comportamiento es exactamente igual, ¿cierto? Y de futuros de la voz activa del verbo desatar. Bueno, entonces, este es así como se comporta esta declinación, ¿cierto? El voluntario. En los vocabularios vamos a encontrar varias palabras que se comportan de esa misma manera, ¿no? En este caso, eco, que vendría a ser el voluntario, y después vamos a encontrar en el vocabulario adjetivos que traen una alfa privativa para decir todo lo contrario. Entonces, si dijésemos con voluntario, después vamos a encontrar que esa misma palabra ya no es preposición ec, sino ac, ¿no? Entonces sería el reacio. ¿Mm? La presencia de una alfa privativa modifica el sentido, el uso del adjetivo. Es una cosa muy importante que vamos a ir descubriendo a medida que vemos los vocabularios. Bueno, y de aquí, si me permiten, vamos a ir a la siguiente, donde de una manera ya más sencilla también enunciamos los adjetivos numerales cardinales. ¿Qué me pasó a mí? Aquí se mezcló algo que no me dejaba entrar. Que se me fue la página para no sé dónde. Perdón, vuelvo y la pongo. Entonces, ¿ya la ven? Sí. Compartiendo ahora sí. Bueno. Entonces estaba mostrando los adjetivos numerales, que son numerales cardinales, el 2, el 3 y el 4. El primero, el 2, ¿no? Dúo. ¿Qué cosa ven similar aquí o particular en este numeral, adjetivo numeral? Que la forma del masculino, del femenino y del neutro es exactamente igual. O sea, declina de la misma manera para el masculino, de la misma manera para el femenino y para el neutro. Si lo declinásemos, sería como decir un 3, 3, 3. 3 masculino, 3 femenino y 3 neutro. Lo declino diciendo que en el nominativo, dúo, en el genitivo también, dúo, en el dativo, duci, y en el acusativo, dúo. No tiene forma vocativa porque es un adjetivo cardinal que se comporta como lo que nosotros habíamos hecho al inicio cuando vimos la declinación del artículo. ¿Recuerdan? Que no tenía vocativo de esa misma manera. Y si se dan cuenta, no hay diferencia entre el masculino, el femenino y el neutro. Para decir dos masculino,
dos femenino o dos lo neutro. Sería como la forma de entenderlo. Es muy fácil, no tiene mucha diferencia, mucha dificultad, sí reconocer que es de tercera declinación. Algo similar tendríamos que ver en la forma del número 3, que se declina, ¿no? De la misma manera masculino y femenino y que cambia, se modifica el neutro. Entonces encontramos en la forma del 3, en nominativo, 3, genitivo, trein, dativo, trisi o trisin y treis. Y voy a señalarlo aquí con una flechita para reconocer que el masculino es exactamente igual que el femenino, no tiene ninguna diferencia. No así, el neutro cambia un poquito por la terminación. Traía en nominativo, en genitivo trión, dativo trisi o trisin y en acusativo tria. Entonces, esa es la diferencia que va teniendo, que se comportan similares de la misma manera el masculino y el femenino en este caso, ¿no? Y así voy a ir, no sé, no voy corriendo, ¿cierto? Voy bien, me he explicado correctamente hasta ahí. Perfecto, gracias Roxana. Bien. Y pego el costo. Y voy a pasar al siguiente, que es la forma del número 4. En este texto que estábamos mencionando en el capítulo 2 de Marcos, el paralítico lo llevaban 4 personas, ¿recuerdan? 4 personas. Aquí vamos a utilizar el adjetivo numeral tésares, 4, ¿no? Y fijémonos que lo mismo sucede que entre el masculino y el femenino se comportan exactamente igual. Entonces, genitivo tésares, genitivo tesaron, se movió el acento a la otra sílaba. En el dativo, tesarsi, y en el acusativo, tésaras. Y si se dan cuenta, la forma del masculino y del femenino es exactamente igual. Ahora cambia un poco el genitivo en su forma del nominativo. Tesará, el genitivo si es igual. Tesaron, lo mismo el dativo. Tesarsi, y el acusativo cambia igual por la forma neutro. Tesará. Bueno, eso sí quiero que lo leamos a ver, es un poquito menos complejo. ¿Quién lo quiere leer? Masculino, femenino. Yo había puesto aquí la flechita un poquito torcido. Decíamos que el masculino y el femenino se comportan igual, por eso los junto. Leyéndolo uno ya lo he leído la otra. Y la forma del neutro. ¿Quién desea leerlo? A ver. Muy bien, Jorge, gracias. Nominativo, tésares, genitivo, tesarón, Tesaron, tesaron, muy bien. dativo, tesaroi, tesaroi, Esa es drújula. Tesarsi, tesarsi, bien, sí, señor. acusativo, tesaras. Perfecto. Masculino y femenino es igual. Ahora miramos el neutro. ¿Yo sigo?
Sí, señor, sí, sí, sí. Aprovechemos el impulso. Ok. Nominativo, tésara. Genitivo, Sí. tesar, tesarón, tesarón, Tesaron. tesaron, tesaron, tesa, tesaron. Ya. Sí. Dativo, tesarcín o tesarcín. Correcto. Acusativo, Sí. tésara. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Mira aquí el detallito que quería recalcar, que si se dan cuenta en estas palabras, en la duplicación de consonante, en este caso, la doble sigma, voy a señalarla aquí, estoy separándola, ¿se dan cuenta? Trin, trin, sigma. Cuando hay estas consonantes de esta misma manera, una va para una sílaba y la otra va para otra. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que lo deberíamos separar tes y la otra sa, sa, ¿cierto? Se divide en el sonido. Se divide el sonido. Entonces, tesares, tesaron, ¿correcto? Ese detallito es importante para ver cómo se debe de leer. Bueno, ¿me expliqué correctamente esta? ¿Sí? ¿Ok? Entonces estamos ahí con el cierre de este número, este numeral 4, ¿cierto? Y ya vendría el vocabulario de esta, que tenía aquí tachones. Teníamos entonces el, el, la preposición o piso, que rige genitivo, después de o detrás de. ¿Te acuerdas que ese texto ese es muy importante, muy usado cuando están hablando del seguimiento al Señor? O pisomú para ir detrás de él, ¿cierto? Claro. Después encontramos el adjetivo que estábamos mencionando, en este caso con a. Mira aquí el detallito del alfa privativa que le estaba diciendo. Aquí suena a acom, acuson, que es el involuntario. ¿Por qué? Porque cambió el sentido del adjetivo como un antónimo en español. Y el segundo, gecon, gecusa, gecon, voluntario, la voluntaria y lo voluntario, ¿cierto? Ya lo vamos a reforzar ahora con el audio. Venía los adjetivos numerales, ¿no? Tessares, perdón, dúo, tessares, 3, 2, 4, 3, y viene unos sustantivos. Irene, la paz, femenino. Oikia, la casa. Tecnon, artículo neutro, to, el niño, ¿no? El joven. Sige, alma, vida. Hora, la hora. El verbo enseñar, didasco. El euangelizo, que es predicar, anunciar, ¿cierto? Evangelizo, ya lo he mencionado acá. Después, pisteio, creer. Y el verbo salvar, soso. Y una conjunción que es jote, cuando. ¿Cuándo? Eso lo habíamos preparado por acá, perdón, yo lo dejo de y lo vamos a poner a ver si nos alcanzamos a ver.
A ver, yo les tenía la Canva preparada, ¿no? Un momento. Bien. No, porque no. A ver, niños. Aquí en la versión vocabulario B. Es un par de minuticos, son 3 minutos para repasar el valor. A ver si me dejas. No. Me confirman si lo están viendo. Ahora voy a ponerle el audio a ver. Vocabulario, lección número 20. Verbo. Blepo. Modo subjuntivo, tiempo aoristo. ¿Me confirman si lo están escuchando? Bajito, ¿puedes subir un poquito más el volumen? Ok. Ya no sé por qué se me está bajando el sonido. Ah, no sé, ya lo subo. Voz activa. Singular. Primera persona. Blepo. Que yo vea. Segunda persona. Blepes. Que tú veas. Tercera persona. Blepe. Que él vea. Plural. Primera persona. Blepomen. Que nosotros veamos. Segunda persona. Blépete. Que vosotros veáis. Tercera persona. Bleposi. Que ellos vean. La característica del futuro aoristo es la sigma. En este verbo se mezcla la raíz más la característica temporal. Blep más sigma igual bzi. Preposición adverbio. O piso, genitivo. Después, atrás, detrás. Adjetivos. Acon, acusa, acon, reacio. Hecon, hecusa, hecon, voluntario. Dúo, 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 dos. Treis, treis. Tría, tres. Tétzares, tétzares. Tétzara, cuatro. Sustantivos. Nominativo, genitivo, artículo y significado. Eirene, eirenes, G, paz. Oikia, oikias, G, casa. Tecnon, tecnu, to, niño, muchacho, hijo. Psige, psiges, G, alma, vida. Hora, horas, G, hora. Verbos. Didasco, enseñar. Euanelizo, euanelizo. Predicar, anunciar. El imperfecto puede ser ei con vocal breve y ei con vocal larga. Pisteio, creer en. Sozo, soso, salvar. La iota solo aparece en el sistema del presente.
Conjunción. Jote. ¿Cuándo? Solo se encuentra con verbos en indicativo. Correcto, ese era un refuerzo de lo que habíamos colocado como un vocabulario. Y solamente nos faltaría de esta lección, perdón, vuelvo y la presento, la forma de las frases. Hay 5 frases, a ver si me dejo. ¿Me confirman si la están viendo? Sí, sí, sí se ve. Gracias. Entonces colocamos 5 frases que la pretensión es acercarnos a una posible traducción desde el griego al español. Entonces estamos en unas frases bastante sencillas para ubicar y tratar de traducir. Este es parte del ejercicio de la lección y para la evaluación. Bueno, ahí dejo el link para el video del vocabulario y me pasaría a la lección número 21, que nos introduce a el modo optativo del tiempo aoristo de la voz activa. Bueno, entonces nuevamente aquí encontramos la forma verbal con el tiempo aoristo, ¿cierto? Y igual vamos a descubrir o a reconocer las 3 partículas, las 3 partes de cómo se estructura la forma verbal, en este caso del tiempo aoristo, voz, modo optativo de la voz activa. Entonces, en primer lugar, voy a señalar la desinencia, que aquí sería aimi, depende de un color moradito, para primera persona, para segunda persona, ais, para la tercera, ai, estoy colocando en color la desinencia. Ahora para el plural, aimen. Para la segunda persona plural, aite. Y la tercera, ayen. Ayen. Esas son las desinencias. Y ahora voy a señalar con otro colorcito, a ver si me diga azul, y le pongo una flechita, que esta flechita nos está señalando que es el tiempo, la forma o la característica temporal, que en este caso es la sigma. Y en tercer lugar, podríamos decir o señalar que está el tema o raíz, ¿cierto? Voy a poner aquí con flechita. Lui, característica temporal sigmática, y la desinencia, ¿cierto? Entonces tiene 3 partes, 3 secciones que tenemos que reconocer para visualizar que estamos trabajando el tiempo aoristo en el modo optativo de la voz activa, ¿correcto? Entonces, si la leemos, el profesor la iba a ir leyendo despacio, dice en primera persona, la primera forma es lisaimi, primera persona, segunda persona, lisais, en tercera persona, lisai. Para el plural, primera persona plural, lisaimen. Para segunda persona plural, lisaite. Y en tercera persona, lisaiem. Tercera plural.
Entonces reconocemos las tres secciones: desinencias, característica temporal y la raíz. ¿Quién me quisiera ayudar leyéndolo? Algunos de los que estamos aquí. Muy bien, Silvia, gracias. Singular, primera persona, Lisa y mí. Segunda persona, lisais. Tercera persona, lisai. Plural, primera persona, lisa y mem. Segunda persona, lisa y te. Tercera persona, lisa y em. Silvia, en la segunda persona del singular, un detalle, te ves que el acento está sobre la Y, entonces sería lisais. Lisais. Lisai. Lisais. Correcto. Muy bien, muchas gracias. Entonces, fijémonos, vuelvo y recalco, podríamos señalar que la primera sección sería la desinencia, pongámosle aquí una D, desinencia. En segundo lugar, la característica temporal, y después el tema o la raíz. Son tres elementos con los que tenemos compuesto el verbo. Bueno, volvamos a hacer algo similar. Aquí vamos a utilizar el verbo escribir, el verbo grafo. Voy a ponerlo aquí a un ladito. Grafo, raíz más la desinencia, ¿cierto? Escribir grafo. Y este verbo, como la raíz, la desinencia, voy a poner aquí un color rojito, está la raíz, y a la terminación de la raíz le agregamos más sigma, ¿cierto? Entonces, la F, phi más sigma, el resultado va a ser una, colocámoslo con otro color, psi, ¿no? Entonces construyo la raíz, gamma, rho, alfa, phi, más desinencia omega. Con lo que aquí estamos haciendo un aoristo, poniéndolo aquí aoristo. Aoristo. Bueno, entonces, del verbo escribir en la forma aorista, entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos exactamente las desinencias, la sigma se fusionó con la psi, se volvió uno, la F más la psi, y el tema o la raíz. ¿Quién quisiera ayudarnos a leer la forma del verbo, que es la que hemos utilizado ahora para el ejemplo del verbo escribir en auristo? La primera persona sería grapso, ¿no? Grapso. ¿Cómo seguiría? ¿Quién me quiere ayudar? Sería Draxaimi, la primera persona. ¿Correcto? La segunda persona sería Draxais. Muy bien. La persona singular sería Graxai. Correcto. Plural sería primera persona Graxaimen. La segunda Muy bien. persona Graxaite. Y la tercera persona Graxaien. Muy bien, muchas gracias. Entonces estamos dando dos ejemplos con el verbo lío, desatar, con el verbo escribir, grafo, ¿no? Grapso. Y teníamos un primer ejemplo aquí para señalar o para diferenciar. En este caso, mire la número 1 de las frases del ejemplo. Grapsai, que es el verbo escribir. Nos damos cuenta, es tercera persona singular. Grapsai, que es el verbo escribir, ¿no?
como es un optativo, expresa un deseo, una voluntad, ¿no? Que escriba, ojalá que escriba que pararagma pros eme. Grapsai pararagma pros eme. Que traduciríamos. Es un verbo grapsai, escribir, ¿no? Pararagma, que ojalá él escriba que próseme a mí inmediatamente. Fíjense que este uso de la forma verbal, grapsai, está siendo utilizado en aoristo para mostrar una comprensión puntual, ¿no? Una forma, una vez, puntual. Eso es lo que significaría el uso de este aoristo de una actividad una sola vez, ¿no? Escriba, me escriba a mí de una forma puntual, ¿no? Inmediatamente, es lo que quiere decir la expresión. Mientras que, si vemos en comparación con el número, la frase número 2, que no está, mire el verbo como está, grafoi, ¿m? Dice grafoi polakis pros emi, es muy similar, ¿no? El verbo escribir, escriba a mí, a me, ¿no? Polakis, a menudo, pros eme, a mí, ¿no? El primero es optativo, el otro no es optativo, no es, sí, aoristo optativo, sino que expresa una forma repetida varias veces, ¿no? Para diferenciar de la forma aorista, que sería una sola vez puntual, una y única vez. Eso sería como el sentido del uso en este ejemplo del verbo escribir. Y como la diferenciación fue la terminación más la característica temporal, en este caso la psi, es la que modificó o cambió el ejemplo. Bueno, voy caminando a ver si voy cerrando el tiempo. ¿Me confirman si lo que expliqué fue correcto? ¿Me dice entender? Estaba esperando si me hacían retroalimentación. Sí, Roxana con pulgar arriba. Gracias, Roxana, muy amable. Y en el siguiente contenido viene otro adjetivo en la lección 21 que corresponde a la declinación de un adjetivo oitus, que significa lo que es recto, lo que está derecho, ¿no? Recto o derecho. Y la misma semejanza, digamos, o comportamiento es la declinación. En este caso, vamos a darnos cuenta que estamos declinando un adjetivo también por la tercera, masculino, por la primera, femenina, y por la tercera, del neutro. Comportamiento algo similar que estábamos diciendo. ¿De acuerdo? Entonces, en el masculino, en el nominativo, oitis, igual el vocativo, oitis, el genitivo, oiteos. Hay una cosa particular que ya voy a mostrar. En el dativo, oitei, y en el acusativo, oitin. Tercera declinación
singular, masculino. Y en el masculino plural, nominativo, euteis, vocativo, euteis, genitivo, euteon, dativo, eutesi, y acusativo, euteis. Y hay para señalar aquí que nos ayuda a entender una cosa. En este adjetivo, al menos en el masculino y en el neutro, se utiliza, voy a poner aquí con un colorcito, una vocal temática que es la Y, y en otro caso, en el genitivo, fijémonos que cambia de Y a epsilon. ¿Qué pasa ahí? Que en este adjetivo de la tercera declinación se están alternando dos usos de vocales alternadas. La Y para algunos casos y otras para la epsilon. Es común en este tipo de adjetivos, ¿cierto?, que usan o mezclan la vocal, la Y y la epsilon. Eso es lo que está señalando. Y además sucede otra cosa también para el plural. Si el genitivo, en este caso voy a señalarlo, permítame, voy a señalarlo aquí con un azul. Bien. Que empieza por eite, aquí lo puse con un colorcito en azul. Resulta que esa raíz eite o eite generó un cambio, una modificación, donde la desinencia que normalmente era es, on, si, as, es, se cambió, tuvo una alternancia, y si nos damos cuenta acá, pero voy a ponerle una flechita, mire que en el nominativo la desinencia terminó en es, igual en el vocativo, es, y en el acusativo, igual eis. ¿Sí? Esas son las tres cosas que pasó en este adjetivo. Primero, que alternó vocal Y por epsilon. Segunda, que la raíz que está en el genitivo generó un cambio y obligó que en el plural, el nominativo, vocativo y acusativo terminara en is, como por una apofonía vocálica, se llama eso, ¿cierto? Con lo cual se comportaría, sin ser neutro, se está comportando de una manera similar, parecido, en el nominativo, vocativo y acusativo. Bueno, ¿quién desea ayudarme a leer ese masculino singular y plural? ¿Quién me dice? Ayudarme a leer este masculino singular y plural. A ver, ¿quién se me anima, por favor? Gracias, Joel. A ver, masculino nominativo, eutus, vocativo, eitus, vocativo, eitus, genitivo, eiteos, dativo, eitei, acusativo, eitin, en plural masculino nominativo, eiteis, vocativo, eiteis, genitivo, eiteon, dativo, eitesi y acusativo, eiteis. Ok, Joel, gracias. Y si nos damos cuenta, el comportamiento del neutro es algo similar, al menos, mire, voy a ponerle una
una flechita, si se dan cuenta, genitivo y dativo se comportan igual en el neutro singular, y de la misma manera el genitivo plural, eitheon, eithesi, igualitico que el masculino. Y de la misma manera, poner aquí un rojito, nominativo, acusativo y acusativo se comportan igual tanto en el singular como en el plural, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quedaría? En el nominativo neutro, eithi, o eiti, eithi, genitivo eitheos, dativo eithei y acusativo eithi en el singular. Ahora, mirando el plural, eithea, vocativo eithea, genitivo eitheon, dativo eithesi y acusativo eithea. Fijan que se comporta de una manera cercana. ¿Por qué? Porque resulta que el neutro viene derivado del masculino. Miren las partes que coinciden, ¿no? A ver quién me ayuda a leerlo. Vamos a tratar de optimizar nuestro tiempo. ¿Hay quien me ayuda a leerlo? Por favor. El neutro, tanto singular como plural. ¿Quién dijo yo? Nos quedan 5 minutazos. Muy bien, Roxana, gracias. Neutro, nominativo, eithi, vocativo, eithi, genitivo, eitheos, dativo, eithei, eithei, acusativo, eithi. Plural, nominativo, eithea, vocativo, eithea, genitivo, eitheon, dativo, eithesin o eithesi y acusativo, eithea. Muy bien, Roxana, muchas gracias. Bueno, entonces borro la forma masculina para que no se nos revuelva y la del neutro, ¿cierto? Y nos queda por revisar, por ver o entender cómo se comporta la femenina. Poner aquí un rojito. Entonces, en el nominativo, eutheia, nominativo, igual el vocativo, eutheia, genitivo, eutheias, dativo, eutheia, y acusativo, eutheia. Plural, eutheiai, nominativo, igual el vocativo, eutheiai, genitivo, eutheion, dativo, eutheiais, y acusativo, eutheias, ¿no? Que declina como adjetivo de primera declinación, el modelo alfa pura. Bueno, nos queda un poquito de tiempo. Voy a tratar de introducir con esta, vamos a tratar, cuando volvamos, vamos a repetir un poquitico el contenido de la siguiente pasarela, que es el uso de una conjunción y una preposición en ciertas frases, con lo que vamos a terminar. Dice, la conjunción ean y el uso de las proposiciones condicionales. Ya habíamos visto una, la de el periodo hipotético de la realidad. Aquí, la conjunción ean se forma mediante la contracción de ei más an. Se utiliza para introducir la prótesis de un periodo o de una frase, un periodo hipotético, ¿no? Condicional. El modo que de ordinario se utiliza para la prótesis es en subjuntivo, y la proposición principal de una oración condicional, es decir, la apódosis, puede presentar distintas variantes temporales. A veces puede utilizar un presente indicativo o un futuro indicativo o un imperativo.
Ese ean también se utiliza o se encuentra en algunas oraciones subordinadas de frases relativas, aunque más frecuentemente se encuentra an en construcciones de este tipo. Entonces, ¿qué estamos mostrando en este tipo de frase condicional? En la primera dice, ean me dopsase theon, si no glorifica a Dios, hamartian etsei, tendrá pecado, ¿no? La segunda dice, ean me doxase theon, es exactamente igual, si no glorifica a Dios. Mire cómo cambia el verbo de futuro a presente. La segunda frase dice, que hamartian tienen pecado. ¿Cuál fue la diferencia? La forma del verbo, voy a poner aquí a señalarla, futuro, etsei, y el otro presente, tener, ¿cierto? Y en tercera, la tercera, con un relativo, hos, ean, me, dotsase, theon, hamartian, los que no glorifican a Dios, hamartian, tendrán pecado. Estos son 3 ejemplos de frase condicional. Ya la hemos tratado de entender, pero el tiempito nos da penitas. Y ¿qué nos queda ahí pendiente un poquito? Revisar el vocabulario que está tanto en la plataforma, ¿cierto? Como las frasecitas, también puse 5 frases bien sencillitas para tratar de practicar los contenidos que hemos hecho durante estas lecciones, la 20 y la 21. Me parece, bueno, a pesar del tiempito que nos ha dado, hemos tratado de ir anclando, mezclando todo el contenido del primer nivel, de las primeras 12 frases, lecciones, y después como hemos mezclando o combinando para llegar a esta lección 21. Mediante, cuando volvamos del descanso, vamos a tratar de caminar hacia la lección 22 hasta la 25, con la cual vamos a mostrar todo el recorrido de la voz activa de los verbos omega y del verbo ser. Vamos a tratar de enganchar. Son los 2 elementos fundamentales para después llegar a otro nivel donde vamos a ver la voz pasiva, ¿cierto? Y combinar cómo se comporta. Eso sería como la intención. Bueno, hoy hemos sido bastante juiciosos en el horario, 8:30. Espero que el profesor haya sido lo más de juicioso. Les invito a que antes del descanso, en estas semanitas que nos encontramos, echen un repasoncito. Repáselo, vuelvan a leer, para que cuando nos volvemos a encontrar, hacemos una conexión y continuamos en esas lecciones. Bueno, desearles las mejores bendiciones, Dios les acompañe y hasta la próxima.